pertenecen. En ese momento recuerdo a los de la DIRCOCOR, que la he leído, que son con los que he trabajado constantemente. He visto que tenemos ahí también los que están en comisaría, los que están en temas de familia, los que están también en el tema de drogas. También he leído por allí, si no me equivoco, DIRLA, que está en el tema del lavado de activos. Entonces tenemos un grueso de dependencias que nos va a poder permitir caminar en distintos delitos. Así que les pido que cuando entremos en determinado delito, los que están en ese ámbito de esta función, se permitan participar. Ahora sí voy a requerir participaciones porque vamos a entrar en una fase esencial. Ya hemos visto los conceptos, hemos reflexionado hasta del contrato social, ya nos hemos puesto a hablar, pero ahora vamos a aterrizar todos estos conceptos en el análisis específico de la tipicidad objetiva. En esa línea les voy a pedir a ustedes sus participaciones. No tengan el temor de levantar la mano y se les concederá la voz. Y por supuesto, no tengan miedo de equivocarse. Quizás, y si estoy errado en lo que concepto, pero ¿y qué tal si estás acertando y estás en lo correcto? Pero sobre todo, aquí es donde debemos equivocarnos porque estamos para corregirnos entre nosotros y no equivocarnos en los casos concretos, en los casos reales que tenemos que enfrentar en la investigación del delito. ¿Sí? Entonces, elementos del tipo penal. El tipo penal tiene elementos objetivos y elementos subjetivos. Los elementos objetivos son elementos puros de tipicidad de los que se vale la ley para describir la conducta. Mínimamente, ¿qué es lo que ustedes deben distinguir en los elementos objetivos? El verbo rector. Cuando nosotros tenemos un tipo penal enfrente, debemos advertir cuál es el verbo. Recuerden que el verbo en gramática, en la lingüística general, es un acto, es una acción, es un hacer. Entonces, identificar el verbo en cada delito es vital e importante. Es como saber el apellido de una persona. Sí, es importante saber el verbo rector. Y el verbo rector es el delito, es una acción determinada y expresada gramaticalmente por un verbo en cualquiera de sus formas. El que mata, el que sustrae, el que se reúne. Vamos a encontrar N verbos. Y yo quiero que ustedes, y vamos a enfrentar el Código Penal en un momento, y quiero que ustedes levanten la mano y me digan, este es el verbo rector, doctora. Este es el sujeto pasivo. Este es el sujeto activo que vamos a ver ahora. Circunstancias. Cada tipo penal no solo dice, por ejemplo, el que mata, ya estaba el verbo. El que mata a su hijo puede ser, ¿sí? A un integrante de su familia. Ya estamos en otro tipo penal que ya no es homicidio, ya estamos yéndonos por el parricidio. Entonces, las circunstancias que determinan al verbo rector nos van a enfrentar a qué tipo penal estamos, porque en los delitos contra la vida no solo vamos a encontrar homicidio, vamos a encontrar N categorías de homicidio. En el contra el patrimonio, la sustracción, el arrebato, vamos a encontrar N circunstancias de este delito. Entonces, ¿qué es lo que nos va a llevar a determinar que estamos ante cuál delito o cuál no? Las circunstancias. Pero las circunstancias no nacen solo de lo que estoy percibiendo del hecho que estoy investigando, sino de las circunstancias descritas en cada fórmula legal plasmada en un tipo penal. Entonces, ¿qué nos dice el concepto? La fórmula legal generalmente sitúa el verbo rector dentro de un cúmulo de circunstancias: tiempo, medios, modalidades, móviles y otros. Los elementos subjetivos es lo que vamos a ver la próxima clase. Comprende el estudio del dolo y otros elementos subjetivos distintos del dolo, así como su ausencia, el error de tipo. Este ámbito de imputación resulta a menudo dificultuoso en lo que corresponde a la prueba. Ya lo vamos a ver en el tema del tipo subjetivo, porque mucho error, tanto en la fiscalía como en la policía, e incluso en los jueces, yo creo que aquí no hay dolo. Es como una conclusión, una inferencia, no sé, como un presagio que se nos ocurre decir, yo creo, aquí no veo dolo. El dolo no se ve, no es una percepción, una intuición que nace de tu corazón, no.
El dolo son condiciones conceptuales ya definidas y que debemos ir enmarcando en cada tipo penal y eso lo vamos a ver en la próxima clase, ¿sí? Pero hoy nos ocupa los elementos objetivos. ¿Qué tenemos en los elementos objetivos? Tenemos primero los sujetos. ¿Cómo es esto de los sujetos? Vamos a encontrar en el tipo penal el que mata a otro, el funcionario público, el servidor público. Sí, vamos a encontrar que el que se refiere a cualquier ciudadano. No tiene condiciones. Pero si el tipo penal dice el servidor o funcionario público, el magistrado, el árbitro, ¿sí? Ya va definiendo y enmarcando al sujeto. Entonces nosotros tenemos primero en los sujetos un sujeto activo. El sujeto activo es quien comete el delito. Es el que ejecuta la conducta o el acto omisivo. Ese es el sujeto activo. Y el sujeto pasivo es la persona titular del bien jurídico afectado, puesto en peligro o lesionado. Entonces, el sujeto activo es quien ejecuta la conducta y el sujeto pasivo es quien recibe los efectos de la conducta. Un ejemplo simple. Estoy muy molesta y quiero agredir a una persona y le doy con un palo en la cabeza. Yo soy el sujeto activo y la persona que recibió el golpe es el sujeto pasivo. Tenemos en el sujeto pasivo que distinguir dos tipos. ¿Por qué, doctora? ¿El sujeto pasivo no eres solo el que recibió el golpe? Está bien, pero los delitos, como hemos visto en las anteriores diapositivas, son de distinto tipo. Tenemos salud, tenemos libertad, tenemos contra la administración pública, con los monetarios, tenemos etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces es por eso que el sujeto pasivo cambia. Tenemos el sujeto pasivo del delito, que es el titular del bien jurídico. Y el sujeto pasivo de la acción, que es la persona en quien recae la acción delictiva. Veamos un ejemplo. Ahora sí, voy a requerir sus intervenciones. Primero, voy a explicarles algo de los bienes jurídicos antes de las intervenciones. Hemos hablado de los bienes jurídicos, ¿sí? Y han visto que es un catálogo de derechos fundamentales que están regulados en nuestra Constitución. Bienes jurídicos, estamos hablando de derechos fundamentales. Pero tenemos derechos fundamentales individuales y colectivos, ¿sí? ¿Cuál es un derecho fundamental individual? La vida. Mi patrimonio. Mi libertad sexual. Si se dan cuenta, hay derechos fundamentales y por ende bienes jurídicos de connotación individual que solo le atañen y vinculan a un sujeto. Mi persona directamente, ustedes directamente. Pero hay derechos fundamentales colectivos. ¿Cuáles serán estos derechos fundamentales colectivos? 1. La tranquilidad pública. La salud pública.
¿Qué tenemos? La administración pública. ¿Por qué son colectivos? Porque abarca una gran e innumerable cantidad de varios sujetos. Porque nos corresponde a todos. La tranquilidad pública está la seguridad ciudadana. La salud pública, aquí vamos a tener, por ejemplo, el hecho de que no se promueva el tema de las drogas. Y en la administración pública, la corrupción. Este tipo de conductas que lesionan este tipo de derechos fundamentales no lesionan directamente solo a una persona, sino lesionan a varias personas. En la administración pública la corrupción lesiona a todos nosotros porque está hablándose de dinero del Estado, se está hablando de servicios públicos, se está hablando de acciones que nos competen a todos. Esto se llama bienes jurídicos individuales y bienes jurídicos colectivos. Individuales afectan solo a un sujeto, colectivos tienen que ver con una gran cantidad de sujetos porque son intereses generales. Ahora ustedes dirán, ¿y esto cómo se traduce en delitos? Vida, homicidio, patrimonio, hurto, libertad sexual, violación sexual. Tranquilidad pública, tenemos organización criminal. Salud pública, tenemos los TIT, tráfico ilícito de drogas. Administración pública, tenemos los delitos de corrupción, los cohechos, los tráficos de influencias, etcétera, etcétera. Hay una diferencia rotunda, por supuesto. Aquí afecta directamente a una persona y aquí a una colectividad. Entonces, eso nos permite decir que existen bienes jurídicos individuales y bienes jurídicos colectivos. ¿Y eso por qué nos importa para distinguir a los sujetos? Porque aquí el sujeto pasivo será, por ejemplo, si yo mato a Pepe, será Pepe. Si yo robo a Juanito, será Juanito, el sujeto pasivo. En la libertad sexual será María, será solo María, el sujeto pasivo. Pero aquí, ¿quién es el sujeto pasivo? Todos, el Estado peruano. En la salud pública, el Estado. En el cohecho, en el tráfico, el Estado. La colectividad, somos los sujetos pasivos del delito. Eso como primer concepto. Ahora, ustedes han visto aquí que tengo sujetos pasivos del delito y sujetos pasivos de la acción. Sujeto pasivo del delito es el titular del bien jurídico. ¿Quién es el titular del bien jurídico en la administración pública? Acabamos de decir que el afectado es el Estado. Entonces, ¿quién es el sujeto pasivo de un bien jurídico protegido por un delito de corrupción? El Estado. Pero en un delito de corrupción o de cometido por funcionario público, ¿puede haber un sujeto pasivo de la acción? Sí. Es la persona en quien recae de manera directa la acción delictiva. Y lo vamos a ver en el ejemplo que tienen ustedes en las diapositivas. Lesiones leves. ¿Sí? ¿Todo bien? Ok. Lesiones leves. El que causa a otro lesiones en el cuerpo o en la salud física o mental que requiera más de 10 o menos de 20 días de asistencia o descanso. ¿Quién es el sujeto pasivo del delito? Será el quien reciba las lesiones. ¿Y quién es el sujeto pasivo de la acción? Nuevamente será el que reciba las lesiones. Abuso de autoridad, un delito de corrupción de funcionarios. Será
el funcionario público que abusando de sus atribuciones comete o ordena un acto arbitrario que cause perjuicio a alguien. La ubicación de este delito es dentro de los delitos contra la administración pública, delitos cometidos por funcionarios públicos. El bien jurídico protegido es el adecuado funcionamiento de la administración pública. El sujeto pasivo de este delito es el Estado. Pero el acto arbitrario se concreta en una persona. Por ejemplo, un juez que no tiene competencia, un juez de paz letrado, de paz no letrado, que no tiene competencia para realizar determinadas certificaciones u orden, determinar quién tiene o no la posesión, decide, ¿sabes qué? En este litis de acá donde tú te peleas este terreno y tú te peleas este terreno, yo juez de paz de letrado, no letrado, digo que tú eres quien tiene la posesión de este terreno. No le corresponde, la ley no le ha asignado esa tarea. ¿Estaría cometiendo un abuso de autoridad o de usurpación de funciones? Probablemente. Pero si se dan cuenta, su acción afecta directamente a un ciudadano, a una persona que se ha visto afectada por el delito. En los delitos donde tenemos estos bienes jurídicos colectivos, muy probablemente vamos a tener sujeto pasivo de la acción y sujeto pasivo del delito. El sujeto pasivo del delito es el titular del bien jurídico y de la acción es sobre quien recayó la conducta, la persona a la cual afectó esto. ¿Sí? Entonces, aprovechando que tenemos esto en la pizarra, voy a pedir sus participaciones, porque ya les he hablado del verbo rector y les he hablado del sujeto. Así que quiero 2 participaciones, 2 voluntarios, porque uno me va a hacer de un delito y otro me va a hacer del otro delito. Primera pregunta es, y levanten las manos los que están en comisarías, los que están ahí más cotidianamente en contacto con la ciudadanía, porque la primera pregunta es para las lesiones leves. ¿Hay algún voluntario que me quiera decir cuál es el verbo rector en el delito de lesiones? Estimados estudiantes, la doctora ha solicitado que puedan levantar la mano para que puedan participar, como en la clase pasada. Les vamos a conceder el uso de la palabra. Bien, tenemos un primer participante. Bien. Adelante, estudiante Johan, para que contestes la pregunta que ha formulado nuestra doctora. Te escuchamos. Johan, te escucho. Adelante. Buenas noches, doctora. Buenas noches, Johan. ¿Cuál es el verbo rector, mi querido Johan? La integridad física, doctora. Ok, la integridad física sería el bien jurídico. Sí, bien jurídico. ¿Cuál sería la acción aquí, el verbo rector? El lesionar, doctora. Muy bien. Dice, el que causa a otros lesiones. Ustedes van a ver que no dice como verbos. Muy bien, mi querido colega, lo has hecho muy bien. Te agradezco. Es lesionar. Pero doctor, ahí no dice lesionar en ningún lado, dice lesiones, dice el resultado, ¿sí? Porque no siempre vamos a encontrar el verbo rector en su forma ar, er, ir, or, ur, que lo conocemos, ¿sí? Sino lo vamos a encontrar de distinta forma, como lo ha dicho el colega. El que causa a otro lesiones, lo ha dicho adecuadamente el colega, el verbo rector es lesionar. Y el colega ha ido 2 pasos más adelante todavía, me ha dicho el bien jurídico, integridad física. Listo. El mismo colega quizás quiera responderme, ¿quién es el sujeto activo? Estimado Johan, ¿te concedemos el uso de la palabra? Doctora, el sujeto activo ¿Quién es el podría que ser? ocasiona, Así es, las lesiones, doctora. ocasiona. ¿Puede ser cualquier persona, querido Johan? En lesiones leves, sí, doctora. Así es. Cualquier persona. El sujeto activo puede ser cualquier persona.
¿Por qué? Porque simplemente me dice el que, no me especifica como en el abuso, el funcionario, ¿no? Me dice el que, ese es cualquier persona. Nos dice, ahora, ¿cuáles son las circunstancias? Ahí yo le voy a ayudar porque eso no hemos hecho todavía. Pero ya que estamos aquí. El que causa a otro lesiones en su cuerpo o en su salud física o mental. Primero, circunstancias. Cuerpo, que tendría que ver con su salud física. Y otro tendría que ver con su salud mental. Pero hay otra circunstancia importante aquí. En las lesiones es importante reconocer el tiempo. Nos está diciendo que más de 10 y menos de 20 es lesiones leves. ¿Y por qué es importante esto? Porque si es más de 20, ya vamos a hablar ya no de lesiones leves, sino de lesiones graves. Y aquí se ha agregado el tema del daño psíquico moderado, que los que están en los temas de violencia sabrán que el daño psíquico requiere, ¿qué requiere? Requiere una emisión de un pronunciamiento de un psicólogo de la dependencia del Departamento de Medicina Legal. Gracias, querido colega, lo has hecho muy bien. Vamos a continuar. Ahora he visto ahí que hay un colega de DIRCOCOR, pero quizás otro colega quiera hacer este ejercicio. Así que vamos a hacer lo mismo que hemos hecho con el colega que lo ha hecho muy bien, con el otro colega que quiera ver el siguiente tipo penal, que es de abuso de autoridad. A ver, algún voluntario, por favor, Augusto, ayúdame. Claro que sí, doctora. Le vamos a conceder uso de la palabra al colega Brian para que participe. Adelante, estimado. Te vamos a habilitar el micro. Hola, Brian. Buenas noches, doctora. Sí, ahí va a ser el sujeto activo, va a ser el funcionario servidor público. Así. Es un sujeto activo, que cualquier funcionario servidor público puede cometer, esa conducta típica, ¿no? A diferencia de otros tipos penal, por ejemplo, la colusión, que es ya un sujeto activo especial, pues, ¿no? Que nos dice ahí que esté bajo la administración de caudal, bajo su administración, ¿correcto? Así es. Y se concerta, ya es en un proceso de contratación del Estado, es muy diferente, y el sujeto activo va a ser súper especial, no cualquier funcionario público va a poder concretar esa conducta, así como el peculado también, que esté bajo su custodia, cuidado o administración. En este tipo Muy penal bien. solo es servidor o funcionario público, y ellos están descritos en el artículo 425 del Código Muy Penal, bien. pero no nos hace una diferencia de quién es un servidor y un funcionario público. Pues Eso no, lo para ello vamos a tenemos que... encontrar en otros ámbitos de vía extrapenal. ¿Sí? Eso lo vamos a explicar Correcto. también. Ujú. ¿Cuál sería el sujeto pasivo, mi querido colega? El Estado sería el El sujeto Estado. pasivo bajo la teoría de infracción del deber, Muy porque bien, no es un estamos colega. bajo la teoría Él del debe ser dominio de del hecho. DIRCOCOR, ¿no es cierto? Él es de DIRCOCOR, porque los de la DIRCOCOR siempre he trabajado bien. ¿O de dónde está, querido colega? Comisaría Santa Luzmila, sección familia, Muy con bien, la colega. Usted está muy 3036-4. preparado. Usted debe irse a la DIRCOCOR, querido colega. Usted está muy preparado en el tema. ¿Cuál es el verbo? El- Le cortamos, creo. ¿Sí? ¿Está? Querido colega, ¿cuál sería el verbo rector aquí? el abuso que comete el funcionario servidor público. Abusar, ¿sí? Pero no Si se abusar me de habían cualquier cosa, sino de sus funciones, atribuciones, ¿sí? Como el verbo lo dice. correcto. Las atribuciones, Sino indudablemente, colega, son las funciones. que van Voy a un estar poco más establecidas en el para ti. MOF, en el ROF o Este abuso en las tiene directivas. modalidades, ¿no es cierto? Tiene dos modalidades. ¿Las puede distinguir, querido colega?
Tiene dos No, modalidades. no tengo el tipo penal acá a la ¿Está mano, doctora. proyectándose la diapositiva? Sí. El funcionario público que abusando de sus atribuciones comete u ordena un acto arbitrario que cause Cometer u perjuicio. ordenar son las Muy modalidades. bien. El mismo o ordenar a otro. Puede ser instigador ahí, ¿no? Cometer u ordenar. Listo. Circunstancias, condiciones, ya vamos a ver. Pero estas condiciones son esenciales, porque este cometer y ordenar, abusando de sus atribuciones, tienen una condición. La configuración de un acto arbitrario. ¿Qué más? ¿Qué otra condición nos establece el tipo penal aparte del acto arbitrario? A ver, dice el funcionario público que abusando de su atribución. Cause prejuicio. El perjuicio. El prejuicio. Ujú. El perjuicio. Gracias, querido colega, lo has hecho excelente. Muy bien, lo has hecho excelente. Tienes la especialidad de delitos de función. En efecto, el sujeto activo es cualquier funcionario y servidor público. La distinción de funcionario y servidor público no la vamos a encontrar en el 425, lo vamos a encontrar en ámbitos extrapenales, porque esta es una norma por remisión. La diferencia esencial, en realidad, es sobre los encargos funcionales que se le dan a un funcionario y a un servidor. También podemos distinguir, por ejemplo, un funcionario, mi persona es fiscal, está considerada dentro del rubro de funcionarios. Pero mi asistente en función fiscal ya no es considerado funcionario, sino servidor. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia, aparte del cargo, ustedes dirán si él es el que le ayuda en el trabajo, trabajan ambos en el Ministerio Público, es la condición. Las condiciones de acceso para el funcionario público son distintas de las condiciones de acceso del servidor público. El servicio que brindamos también es distinto. Uno coadyuva al trabajo y el otro ejerce una función encomendada por la Constitución, que es la investigación del delito, la persecución del delito, etc. Para acceder, aparte de que tanto el servidor y funcionarios por concurso público, el funcionario para acceder requiere determinadas condiciones cualificadas, ¿sí? Entonces eso va cambiando, por ello, las condiciones en que se considera un servidor y un funcionario. Eso se encuentra en una norma extrapenal, no lo van a encontrar en el código. Ahora, el sujeto pasivo es el Estado, pero también podemos tener un sujeto pasivo de la acción, que es la persona sobre la cual ha recaído el acto arbitrario. ¿Sí? Recuerden, sujeto pasivo del delito, sujeto pasivo de la acción. El verbo, otra vez ustedes van a ver, que no dice el funcionario público que abusa, que no dice abusando, o sea, usa otra forma de describir el verbo. Una condición, sus atribuciones. Modalidades, lo he identificado muy bien, puede ser directamente, comete, él directamente, u ordena a otra persona para que haga un acto arbitrario. El acto arbitrario está definido por también, ¿qué es un acto arbitrario, doctora? Eso también ha costado jurisprudencia definirlo. La Corte Suprema lo ha puesto un acto que contraviene la ley. Y que causa un perjuicio sin duda porque esto perjudica a una persona que ha recibido la orden. Muy bien, lo han hecho muy bien ambos colegas y ese es el norte que quiero para cada delito que vamos a enfrentar. Cada uno de ustedes voluntariamente va a ir apareciendo ahí los delitos en el SPIG en un momento y vamos a ir identificando cada uno de estos elementos. Realmente deseo que cada uno de ustedes participe y se lance a poder realizar esta descripción, porque eso nos permite poder ejercitar esto que les va a servir para sus actos de investigación. Y voy a regresar en cada uno de estos delitos para ver después qué actos de investigación podríamos hacer al respecto, cómo nos marcan la pauta. Pero antes vamos a hacer el ejercicio de identificar, ¿sí? Entonces, la conducta, como hemos visto, se vale siempre de un verbo rector, lesionar, abusar.
que es en términos gramaticales el centro en el que gira y se define la misma. Aspectos descriptivos y normativos. Los aspectos descriptivos son elementos gráficos que el sujeto puede percibir y comprender a través de los sentidos. Es suficiente una constatación fáctica, por ejemplo, en el hurto simple, el que para obtener provecho se apodere ilegítimamente de un bien inmueble, bien mueble es algo que puedo constatar fácilmente, sí, es algo que es un elemento descriptivo que está dentro del tipo. El que es cualquier sujeto activo. El para obtener provecho es una condición de la conducta. El apoderarse ilegítimamente, el apoderarse es el verbo apoderar. Ilegítimamente es una condición de la conducta. De un bien mueble es un elemento descriptivo. Total o parcialmente ajeno, condición de la conducta. Sustrayéndole efectos consumativos, tiene que sustraerlo del lugar. Y así vamos a ir describiendo cada conducta, elementos descriptivos. Elementos normativos son aquellos que para su comprensión debe realizarse un juicio o proceso de valoración jurídica provenientes de otras ramas, lo que nos acaba de pasar con el abuso de autoridad. Dice el funcionario público, el 425 del Código Penal fuera del artículo define el funcionario público. Y aún más, para recurrir a su definición, vamos a acudir incluso a normas administrativas. Y ahora sí, Augusto, viene la parte que necesito que proyectemos, el SPIG. Y voy a necesitar que los colegas intervengan. Vamos a elegir artículos al azar, salvo que en la caja de comentarios algunos digan, doctora, por favor analicemos este artículo y podamos hacerlo. Sujeto activo, sujeto pasivo, verbo rector, bien jurídico, elementos descriptivos, y elementos normativos. Ahora algunos dirán, doctora, ¿en todos los tipos penales hay elementos descriptivos y normativos? No siempre. Pero vamos a verlo tipo penal por tipo penal. Listo. A ver los voluntarios. Vamos a empezar con un artículo, ¿sí? Un artículo sencillo. Tenemos desde lesiones graves que ya hemos hecho. Vamos con un tema recurrente. Homicidio ya hemos ido haciendo. Vamos con el parricidio. Proyéctame, por favor, el artículo 107 del SPIG. Vamos a darle unos minutos, que siempre los pongo en apuros a los colegas de acá de LP. Claro que sí, doctora. Enseguida se va a proyectar la pantalla. ¿Bien? Muy bien, estimada doctora. Se está proyectando El 107. Perfecto. Sí, Claro. estamos hablando del delito de parricidio. Voy a leerlo mientras un colega se anima a participar a desarrollar este análisis. El que a sabiendas mata a su ascendiente, descendiente, natural o adoptivo, o a una persona con quien sostiene o haya sostenido una relación conyugal o de convivencia, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 15 años. Solo vamos a ver el tipo base, no vamos a ver los agravantes. ¿Sí? ¿Algún colega voluntario? Muy bien, vamos a concederle el uso de la palabra al colega que le puede levantar la mano para que pueda participar en el ejemplo que ha planteado nuestra doctora. Bien, estimados, a ver, un colega que se anime a participar en este momento. Igual, como les ha comentado, no tengan miedo de equivocarse porque estamos aquí para aprender. Así es. Bien, tenemos a nuestro colega Elmer. A ver, ¿quién le vamos a conceder esa palabra? Adelante, estimado, ¿te escuchamos? Te escucho, Elmer. Sí, doctora, buenas noches. Buenas noches. Vamos con el parricidio, Elmer.
¿Quién sería Sí. el sujeto activo en el parricidio? A ver, un momentito. El tipo penal, por favor, no sé, no Sí, sé. ¿no se No visualiza? me toca. A ver, Ya, le voy a ver. leyendo, a ver, le leo otra vez. Ya, dígame. Sí, sí, El dígame. A ver. que a sabiendas, el que a sabiendas mata a su ascendiente, descendiente natural o adoptivo, o a una Ya. persona con quien sostiene o haya sostenido una relación conyugal o de Sí, convivencia. ahí sí se ve, doctora. Listo. ¿Quién sería el Sí, sujeto activo? ahí el sujeto activo es el qué, cualquier persona. Cualquier persona, muy bien. Cualquier Sí, persona. Cualquier persona. ¿Quién sería el sujeto pasivo? el sujeto pasivo es en este caso la cónyuge, ¿no? Sí, el O la cónyuge, conviviente, cónyuge, ¿no? En el cual conviviente, recae el delito, ¿no? cónyuge, cónyuge, O conviviente. conviviente, ¿no? ¿Quién más podría ser? Estamos hablando de ascendientes y descendientes, no te Así es, olvides. atendientes, Podría ser el ascendientes, sí, hijo, hija, su padre, sí, ¿sí? sí, cierto, cierto. Entonces tenemos un sujeto pasivo específico, ¿no es cierto? No es cualquier persona. ¿Cuál sería el verbo rector? Ahí matar, doctor. Muy bien. El verbo rector es matar. ¿Cuál sería el bien jurídico? El bien jurídico ahí la vida, doctor. La vida. Muy bien. ¿Adviertes elementos descriptivos? A ver, por favor, el tipo penal, a ver. No se ve el tipo penal, doctora. ¿Puede leer el tipo penal, doctora? Nuevamente, Disculpe. el que a sabiendas mata a su ascendiente, descendiente natural o adoptivo, o a una persona con quien sostiene o haya sostenido una relación conyugal o de convivencia. ¿Natural o adoptivo sería? Eso. El hijo o Así es. padre, que es el sujeto pasivo, acá, natural O adoptivo. o adoptivo. A ver, convivencia, nada más. Listo, no tenemos elementos normativos en este tipo penal. ¿Estás de acuerdo? Sí, doctora. Doctora, los Dime. elementos normativos siempre nos van a llevar a una norma extra penal, ¿cierto? Sí, puede ser una norma penal Puede como ser, el ¿no? 425 que teníamos en los Ajá. delitos de función o una norma extrapenal. Ya, doctora, gracias. Listo, gracias a ti, querido Elmer. Lo has hecho muy bien. Vamos ahora a otro delito. Así vamos a ir avanzando, así que anímense ahora que voy a llegar hasta trata de personas. A ver, vamos con otro delito. Lesiones ya hemos hecho. A ver, vamos a hacer un tipo penal de los que se dan en el contexto de violencia familiar. Vámonos con el 124B, que es un delito bastante complejo. Lo voy leyendo, ¿sí? El 124B que tengo aquí, me corriges, Augusto, si es que se ha modificado con el que tenemos aquí vigente. Muy bien. El nivel de daño psíquico es determinado a través de un examen pericial o de cualquier otro medio idóneo con la siguiente equivalencia. Ese me parece que es complementario, ¿no? Al tema del daño psíquico. A ver, entonces vamos con otro delito. Lesiones culposas. ¿Dónde está acá el de daño? Ahí está, 122B, perdón. Agresiones en contra de las mujeres o integrantes del grupo familiar. 122B. El que de cualquier modo cause lesiones corporales que requieran menos de 10 días de asistencia
de descanso según prescripción facultativa o algún tipo de afectación psicológica, cognitiva, conductual que no califique como daño psíquico a una mujer por su condición de tal o a integrantes del grupo familiar en cualquiera de los contextos previstos en el primer párrafo del artículo 108b, será reprimido con pena privativa, chin, 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 chan, chan, chan. Sí, no vamos a ir al agravado, vamos al tipo base. 122b. He leído que algunos colegas están en las dependencias que atienden este tipo de delitos. Les invito a que se animen, ustedes que lidian cotidianamente con estas conductas. ¿Lo tenemos proyectado el delito? Claro que sí, doctora, se ve muy Listo. bien. También en la proyección lo estamos cotejando para que no tengan inconveniente los colegas. Muy bien, Vamos. vamos a concederle el uso de la palabra al colega Brian para que intervenga. Adelante, estimado, te escuchamos. A ver, Brian. Sí, de nuevo, doctora, nos dice el que, ¿no? Entonces el sujeto activo va a ser cualquier persona, el verbo rector va a ser lesionar, ¿no? El bien jurídico va a ser la integridad física de estas personas, ¿no? En cuanto a los sujetos pasivos, tenemos a la mujer, ¿no? Por su condición de tal, en un primer sujeto pasivo, y en el otro tenemos a los integrantes del grupo familiar, entiéndase estos hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, pues, ¿no? Listo. ¿Ves algún elemento descriptivo? Daños. El que de cualquier modo cause lesiones corporales que requieran menos de 10 de asistencia o de descanso. Esa es una condición, según prescripción facultativa. Algún tipo de afectación psicológica, cognitiva o conductual. Estos son modalidades. Lesionar. Las Ujú. lesiones pueden tener modalidades. Por favor, identifícame las modalidades. Ya, pero en este caso nos habla de un daño físico y psicológico, doctora, y en cuanto a Tenemos, las así modalidades, es, corporales o psicológicas, ¿verdad? correcto, doctora. Esas serían las formas del verbo, sus modalidades. Ujú. Y acá hay una diferencia, por ejemplo, si bien es cierto en el tipo normal de lesiones, eh, subsumiría en una falta cuando no sea, pues, no dentro del ámbito familiar, menos de 10. En este caso, en este tipo penal, no importa, pues, no si es menos de 10 la incapacidad médico-legal por parte de las lesiones que va a sufrir la víctima. Listo, muy bien. Un elemento descriptivo, mi querido colega, sería los integrantes del grupo familiar. Incluso diría que más es un elemento normativo. ¿Por qué? Claro, Porque la porque ley me parece de lucha contra la violencia, contra los integrantes del grupo familiar y demás, ¿sí? sí la regula, La la regula y le da 3036-4, sí. contenido, ¿no es cierto? Nos establece un Ujú. catálogo. Correcto, hasta el cuarto grado de consanguinidad y Así es lo que segundo me de comentaste, afinidad. ¿no es cierto? Asimismo, también aquellas personas que vivan dentro de un mismo ambiente, dentro de una misma casa, siempre y cuando no haya una relación contractual, no haya un pago de por medio. No importa si hay, ahí no importa si es que hay un vínculo de afinidad, ¿no? Listo, vamos a aprovechar tu expertise y vamos a avanzar ahora en el siguiente punto de por qué es importante conocer esto. Mujeres, acá, por escribir rápido. Tienes un hecho. Una mujer ha acudido a la comisaría denunciando que es agredida por su esposo. ¿Qué es la primera pregunta que le realizarías? Porque recuerda que tú puedes tomar su razón de su denuncia, de acuerdo al tipo penal que tienes enfrente. ¿Qué es lo primero que le vas a preguntar? Lo primero que le debes preguntar a esta mujer que ha acudido a tu dependencia es, ok, Eh, ¿qué es? A ver, te escucho. Bueno, serían varias preguntas. Una de las Ah, primeras preguntas sería, pues, es el grado de afinidad o consanguinidad que muy bien, tiene con el agresor para poder determinar si es sujeto de protección de la ley. así es. Muy bien, si es un integrante del grupo o si es solo por su condición de mujer.
¿no es cierto? Ujú, Muy bien. correcto. Identificamos que es su conviviente, ¿ya? Es su conviviente. ¿Cuál sería la siguiente pregunta? Me ha agredido, dice, me ha agredido y es mi conviviente. ¿Qué es lo siguiente que le debemos preguntar? Si esa agresión ha sido bajo eh, una situación de dominio, sometimiento, hay tres causales que lo establece la ley. Sí, esas Eh, son condiciones, pero un poco más Ujú. básico, un poco más básico. Lesionar corporalmente o psicológicamente. Recuerda tu verbo rector. Ah, claro, correcto. Ajá. Si ha sido física la lesión o ha sido agresiones psicológicas. Así es. Entonces ella te dice lo siguiente. Sí, me ha golpeado, pero también todas las veces me insulta. Estamos ante las dos modalidades, ¿no es cierto? Bueno, Y sí. vamos a lo que justamente tú nos señalabas. Ya acudimos a una ley fuera, una situación de dominio, hay una situación de Poder. dependencia económica, tienes hijos, ¿no? Más circunstancias que tú vas haciendo. ¿Cuál es, atendiendo a esto, te acaba de decir que es conviviente? Te acaba de decir que ha sufrido golpes e insultos. Estás frente al informe policial, estás con la posibilidad que establece la nueva ley de proponer una estrategia de investigación. Recuerda que la ley te autoriza a proponer una estrategia de investigación. ¿Qué actos de investigación propondrías en tu informe policial? Ya, básicos que pase pues su pericia psicológica, Así que es. pase el reconocimiento médico legal, Muy bien. poder recabar a testigos si es que han presenciado los hechos de violencia. Por Correcto. ejemplo, si es que viven en un domicilio, poder constatar, pues, no, desde cuándo se da la convivencia, Muy ¿correcto? bien. Asimismo, también podemos derivarlo al Centro de Emergencia Mujer para que nos proporcione un informe de asistencia social para poder derivar si es que los hechos de violencia se dan por su condición de tal o tienen un carácter patrimonial, que es por lo general, pues, ¿no? Que van a denunciar porque se quiere quedar con la casa y cosas así similares, pues, ¿no? Ujú. Y ya no entra en contexto de la ley, pues, ¿no? Para que pueda ser reprochable penalmente, tiene que ser una conducta típica, antijurídica, culpable y punible, ya, y si no pasa ese barror, esas barreras que nos pone la teoría del delito, pues es una causal para que el fiscal archive, ¿correcto? Así es, lo has hecho muy bien, querido colega. Importante, repasemos. Lo primero que la expertise del colega nos ha dicho es determinar si es por su condición de mujer o integrante del grupo. En este caso, la información nos habla de una convivencia. Necesitamos acreditar la convivencia. El elemento de este tipo penal para la condición de integrante del grupo nos habla de convivencia y necesitamos acreditarlo. Muy bien lo ha dicho, puede ser a través del propio testimonio de la agraviada. Podemos recabar las partidas de nacimiento de los hijos y testimoniales sobre la convivencia. Podemos hacer algo más, también ustedes tienen acceso a las fichas RENIEC, ¿sí? Y muy probablemente el agresor tenga el mismo domicilio que la agraviada. Es un insumo importante, un indicio importante, por supuesto. Vamos sacando eso. Lo siguiente que ha hecho el colega es muy importante. Te ha hablado de golpes, está hablando de su mandar la medicina legal. Importante, porque ¿quién nos va a determinar los días? Los días nos lo va a determinar el médico legista. No es que tú veas así, el tanteo tiene 5, ¿no? De facultativo y demás. No, tiene que ser el médico legal. Su psicológica para ver el tema de la afectación. Muy bien. Entonces, lo ha hecho muy bien, querido colega, lo felicito. Quiero con esto no solo ver cuánta expertise tienen los colegas en el análisis de los tipos penales y sus elementos, sino que estos elementos nos decantan a actos de investigación. No es lo que se me ocurra realizar, sino es lo que el tipo penal demanda realizar. ¿Sí? Entonces vamos a ir, le agradezco, querido colega, una excelente participación. Estoy muy feliz hoy día, Augusto, los discentes tienen un nivel
que nos permite poder desarrollar el tema de la tipicidad objetiva de esta forma. Vamos a ir al siguiente tipo penal en lo que borro. Y si es que alguno de ustedes quisiera desarrollar algún tipo penal en específico, póngalo ahí en la caja de comentarios y lo hacemos. Pero entre tanto se animan, vamos a ir al siguiente tipo penal. A ver, vamos con el hurto para entrar en la discusión de hurto y robo, ¿ya? Vamos con el 185. He visto que hay un colega que estaba ahí en el tema de la división de robo, si no me equivoco, ¿sí? Listo, hemos proyectado el tipo penal. Yo ya borré mi pizarra. Y vamos con el siguiente tipo penal, que es el 185, hurto simple. ¿Algún colega voluntario? Estimados, nuevamente le vamos a conceder uso a la palabra para que puedan intervenir en este momento. Nuevamente les repito, este es el momento para aprender y háganlo sin temor a equivocarse. Bien, tenemos la participación del colega César, a quien le vamos a conceder uso a la palabra. Adelante, estimado. Hola, César. Doctora, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, César. Vamos a analizar este tipo penal. Te agradezco tu participación. Vamos con el hurto simple. Voy a leerlo. El que para obtener provecho se apodere ilegítimamente de un bien mueble, total o parcialmente ajeno, sustrayéndolo del lugar donde se encuentra, será reprimido con pena privativa de libertad. Solo el tipo base, ¿sí? Listo, Sí. colega. César, ¿quién es el sujeto activo? El sujeto activo, doctora, sería el que puede ser cualquier persona. Cualquier persona. ¿Quién es el sujeto pasivo? El sujeto pasivo sería la persona que ha sido víctima, ¿no? Del hurto. También puede ser Puede ser cualquier persona. cualquier persona, exacto, cualquier Así persona. es. Cualquier persona. ¿Cuál sería el verbo rector? Hurtar, Hurtar. Apoderarse. apoderarse, ilegítimamente. La condición es la ilegitimidad. El bien jurídico, doctora, sería el patrimonio. Muy bien. El patrimonio individual, ¿no es cierto? Sí, el patrimonio individual. Oh, correcto. ¿Ves elementos descriptivos? Doctora, elemento descriptivo, sí, ¿Cuál sería el elemento descriptivo? obtener provecho. Sí, eso de obtener provecho sería una condición de la para consumación. Apoderarse ilegítimamente. Tendría que ser en este caso un elemento descriptivo, como lo veíamos en el ejemplo, el bien mueble. Y no hay elementos normativos. Aquí vamos a ver un ejercicio, ¿sí? Tienen ustedes, usted tiene una denuncia, viene Pepe, quien dice que dejó su moto estacionada en la plaza. Y a su retorno no estaba. No estaba la moto a su retorno. Esto sucedió a las 10 de la mañana. Listo. Acaba de acudir a la dependencia policial Pepe, señalando que dejó su moto estacionada en la plaza y cuando regresó se fue a comprar al mercado y regresó y la moto ya no estaba. Es las 10 de la mañana. ¿Qué es lo primero que le preguntamos a Pepe?
querido colega. Muy bien, te escuchamos, estimado colega, para que puedas intervenir en este momento. Sería el motivo por el cual lo ha dejado el vehículo en la plaza. Si lo ha dejado de Ya. repente en una zona rígida, porque podría ser también que se lo puede llevar la municipalidad mediante la grúa, ¿no? Claro, muy bien. Te dicen, no, no era una zona rígida, estaba ahí junto con otras motos que suelen estacionarse por ahí. Podríamos preguntarle, por ejemplo, a Pepe una cuestión importante sobre la moto. ¿Tiene cómo acreditar primero que La tenía la propiedad. moto? ¿No? Exacto, que tenía la moto, Claro. estaba en posesión de la moto. ¿Cuál es su relación con la moto? ¿No? Me dirá, soy poseedor, soy propietario. Poseedor porque, por ejemplo, la alquiló. No, soy propietario, es mía, me dará su tarjeta de propiedad. ¿Sí? Es importante establecer esta vinculación porque recuerden que el apoderamiento debe ser ilegítimo. Porque si es alquilado y digamos que Pepe ya se había pasado de horas, puede ser que el propietario que le alquiló la moto vio la moto y se la llevó. Pues el propietario, yo te la alquilé y tú no me la devolviste. Entonces, por eso yo me la llevé. Entonces ya no habría un apoderamiento ilegítimo. ¿Sí? Entonces tenemos que ir averiguando lo primero, cuál es la relación de Pepe con la moto. ¿Eres poseedor, eres propietario y demás? Listo. ¿Cuáles son los actos de investigación que podríamos ordenar al respecto? Querido colega, a ver qué se te ocurre. A ver, estás en tu informe policial y vas a mandarlo a la fiscalía. Propones una estrategia de investigación sobre este hecho. ¿Qué propondrías? Como usted bien mencionó, doctora, el lazo que tiene la persona con el vehículo, ¿no? Se acredite la existencia primero del vehículo. Otro punto también sería importante, ¿no? Ir al lugar de los hechos, ¿no? Para hacer una inspección técnica policial, ¿no? Sí, muy bien, muy Para bien. ver realmente si ha sucedido el hecho delictivo, ¿no? Porque hay veces que hay personas que fingen a veces robos o hurtos, En efecto, en en efecto. efecto, para verificar realmente si ha sucedido ese hecho delictivo. Así es. Podríamos también sugerir que se recopilen las cámaras de vigilancia si es que hay establecimientos de la Claro, del municipalidad. lugar, ¿Sí? claro, del lugar, Sí, sí, del lugar. Podríamos ir en la inspección ahí al lugar a preguntar si hay, identificar posibles testigos. sí, también son ¿Sí? actos urgentes, me pasa, ¿Sí? doctora. Sí, Podríamos realizar este tipo de actos. Muy bien, querido colega, te agradezco. Vamos a seguir en el hurto, pero vamos a cambiarle algunas circunstancias a esta situación. Pepe dejó estacionado en la plaza, pero ya no a las 10 de la mañana, sino en la noche. Ay, se me ha atorado aquí en mi gancho. Ya lo solucioné el tema del audio. Ya, sino a las 10 de la noche. Y te dice que Pepe lo dejó con una cadena. Y encontró la cadena rota en el piso. En la noche la cadena está rota y han forzado. De tal forma han forzado este bien que de la parte que estaba sujeta a una pieza, podría ser de la llanta, se salió. Voy a leer el hurto agravado. Ustedes me van a decir si estoy en hurto agravado y voy a leer el robo. Ok, y voy a leer el robo. Y no llegué a los delitos especializados. Ya. Este más, ¿ya? Ya. La siguiente, antes de hacer preguntas, la siguiente hacemos uno especializado, ¿ya? ¿Qué nos dice el hurto agravado, el 186, si lo puede proyectar? El agente será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 3 si es durante la noche,
mediante destreza, escalamiento, destrucción o rotura de obstáculos, con ocasión de incendio, inundación, sobre bienes muebles que forman parte del equipaje del viajero, mediante concurso de 2 o más personas, no lo sabemos. ¿Sí? Entonces, podríamos pasar ya por el tema de la hora 10 p.m. durante la noche. Con rotura de obstáculos podrá ser el tema de la cadena rota a un hurto agravado. ¿Qué le parece a algún colega? ¿Quiere responder si podemos pasar ya a un tema de hurto agravado? Muy bien, tenemos al colega César para que intervenga. Por favor, tenemos ahorita el micro. Gracias. Doctora, buenas noches. Buenas noches, César. Doctora, sí, justamente estaba verificando las inscripciones que estaban realizando los colegas en la bandeja de comentarios. Principalmente yo tengo un concepto distinto cuando una persona acude a una comisaría a reportar la sustracción con o sin violencia de un vehículo motorizado. Principalmente lo que nosotros tenemos que evitar es el cuestionamiento y tenemos que evitar que necesariamente el denunciante no condicionarlo si es que el vehículo era de él o en su defecto que se acredite la preexistencia o valorización del bien. Lo que primero tenemos que hacer, doctora, y creo que todos los policías lo saben, es crear un reporte con la finalidad de ubicar inmediatamente ese vehículo sustraído con o sin violencia. Ahora, respecto a la pregunta, doctora, es un agravante lógico que en este caso él haya dejado pues su vehículo motorizado provisto con una cadena de seguridad y esta haya sido fracturada con la finalidad de sustraerse en este caso su vehículo. Entonces, lógico que ahí sí estaríamos en un agravante del delito de hurto por la rotura de obstáculos, dos, por la noche, porque durante la noche también podría ser, y de repente algún tipo de agravante denominado la destreza, ¿no? Quizás por ahí. Entonces, bueno, esos serían los agravantes, doctora, dentro del tipo penal en la cual usted está mencionando. Muy bien, querido colega, y te agradezco también el alcance respecto a las acciones policiales inmediatas que se tienen que realizar, adicionales a la sola investigación de lo que es el hecho delictivo. Sin duda, el instinto, la experiencia y demás de todos ustedes añade actividades adicionales a las que se deben hacer. Así, por ejemplo, yo tuve la experiencia con algunos de ustedes de que sustrajeron, me asaltaron. Saliendo del trabajo me asaltaron. Y yo vi que los asaltantes se fueron por determinada calle. Gracias a Dios, por ahí en las inmediaciones estaba un patrullero de la policía, acudí inmediatamente a ellos, me llevaron ellos a la comisaría y se fueron a dar vueltas por alrededor para poder capturar a las personas y se logró esta captura. Entonces, sin duda, adicional a la labor, porque ustedes son personal de la Policía Nacional del Perú, que no solo tiene la tarea de lo que es la investigación del delito propiamente, sino ustedes tienen otro deber constitucional que es garantizar la seguridad ciudadana. Y en ese marco de garantizar la seguridad ciudadana, ustedes tienen otras prerrogativas que pueden activar para poder también atender esta necesidad ciudadana ante determinado acto que ha contravenido un bien jurídico del cual es titular. Le agradezco el alcance, las precisiones del traspaso de lo que va pasando en horas de la noche, la rotura de la cadena y demás, nos permiten apreciar el cambio de la conducta. Puede ser que el fiscal le haya mandado solo por hurto simple y usted esté advirtiendo de que hay este tipo de circunstancias que no se consideraron. Y en su informe policial usted puede proponer el cambio de esta calificación jurídica, ¿sí? Me he quedado con las ganas de hacer un tipo penal de corrupción de funcionarios y el tipo de organización criminal. Voy a decantarme por el delito de función para que podamos ver un poco este tema de análisis, cómo cambia el tema de los actos de investigación o de un delito que vea ahí, ustedes han comentado que realmente lo vea frecuente de que se quiere realizar este análisis. Voy a dar paso al descanso y regresando voy a quedar presta a sus preguntas y a analizar por último, si me lo permite por supuesto el instituto, de poder realizar este análisis de este tipo penal especializado que nos permite, como han visto el tipo penal, sus características, orientar nuestros actos de investigación. Le doy pase al receso y regresamos en unos minutos. Muy bien, estimados colegas, en efecto, vamos a tomarnos un par de minutos para que ustedes puedan consignar sus preguntas
en la plataforma Zoom, también puedan levantar la mano para que puedan realizar sus preguntas. Bien, estimados, volvemos en breve.